Mentes Prácticas. Sabemos que siempre estamos listos para aprender y hoy es una nueva oportunidad. ¡Hey! Escucha. Este es nuestro tema del día. Muy bien, quiero que estén muy atentos al tema del día de hoy porque de verdad que tiene mucha conexión con el anterior tema, con el anterior programa donde hace 8 días tuvimos la oportunidad de hablar del perdón, ¿cierto? Y recuerdo que hace 8 días dijimos con muchísima claridad que una cosa es perdonar y la otra es reconciliarse. No tiene nada que ver. En absoluto. ¿Cierto? Que inclusive les puse el ejemplo. Ay, oiga, entonces en una relación de pareja me pueden perdonar, pero eso no quiere decir que nos vamos a reconciliar. Para nada. Correcto. Entonces, ojo que eso está muy conectado con el tema de hace 8 días. Y hoy, el tema que traemos a colación en Mentes Prácticas se llama la reconciliación. Y hoy sí que vamos a aprender de este tema. ¿Cómo lo vamos a desarrollar en el día de hoy, Susana? Bueno, en un principio vamos a hablar sobre los mitos de la reconciliación. Luego entraremos a hablar sobre los conceptos, también lo hicimos con el perdón. Ajá. No es excepción, en la reconciliación no la entendemos muy bien, entonces tenemos que volvernos expertos en algunos conceptos. Luego hablaremos de la verdad de la reconciliación, luego de sus fases y después cerramos con broche de oro con nuestras estrategias en la reconciliación. Siempre se los ponemos así bien organizadito para que quede de papayita, ¿sí o no? Para que quede papayita y muy claro el tema del día de hoy, la reconciliación en Mentes Prácticas, aprendiendo a pensar. Puedo decir, Susana, que si ya con el programa de hace 8 días aprendí a tramitar o a darle obviamente perdón a mi vida por cualquier circunstancia, ya obviamente la reconciliación también tiene unos pasos. Entonces yo perdoné, primero tengo que perdonar y después decido si me reconcilio o no. Absolutamente, usted lo ha dicho muy bien. Si usted apenas está escuchando este capítulo de Mentes Prácticas, entonces tendrá que ir a nuestra cuenta de YouTube, a nuestro canal de Instagram, donde ahí está el capítulo de la semana pasada, porque tendrá que tener primero el perdón tramitado para poder decidir si doy paso o no a la reconciliación. Así es, hoy también a los que no nos escucharon en el programa pasado, también hablaremos del perdón por encimita, iremos mencionando algunos temas importantes. Por el vínculo del tema, ¿no? Claro, para que no estemos muy perdidos y para que logremos generar esa conexión. Pero nuestro centro de hoy va a ser netamente la reconciliación. Reconciliación. Muy bien, mitos de la reconciliación. El número 1. La reconciliación es olvidar lo que ocurrió. Eso no es reconciliación. No es reconciliación. No es hacerme el de las vistas, ¿cómo es el de las gafas? No, ¿cierto? En absoluto. También lo decíamos con el perdón. El olvido en el ser humano no es una opción ante los procesos de dolor. No podemos decir, listo, ya, no tengo memoria, me olvidé de lo que pasó y venga, y como lo vamos a reconciliar, entonces ya, borrón y cuenta nueva. No, no funciona así. Es un proceso que empieza por el perdón y al que luego entramos a la reconciliación, que es la reparación. Pero exactamente. Listo, después entramos en materia fuerte. Exactamente. Y ojo que muchas veces uno como pareja incita a eso, ¿cierto? Venga, reconciliemos, pero ya olvide. Deja pasar eso. Ojo, no, eso no nada tiene que ver. Estamos en los mitos de la reconciliación. Número 2. Si te reconcilias, la confianza debe restaurarse inmediatamente. Tampoco. No, tampoco, es todo un proceso. Esa palabra la hemos dicho cantidades y la volveremos a decir, porque los seres humanos no somos de acciones inmediatas para efectos inmediatos. Tomamos la decisión, pero eso genera procesos. Perfecto, o sea que mi estimado amigo, si la embarró, no pretenda que todo se acomode de manera inmediata. No, toma un tiempo. Mucho menos la confianza. La confianza sí que requiere trabajo. Sí. Y cuando hablamos de reconciliación, eso va ligado directamente a la pérdida de confianza. Perfecto. Pero se puede trabajar y la podemos recuperar. Absolutamente, siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo. Ahorita entramos en materia. Listo, ahorita entramos en materia. Son los mitos del tema del día de hoy, la reconciliación. Estos mitos nos vienen a decir, esto no es reconciliación, para que obviamente nos vamos ubicando y dándole mayor claridad. Mito número 4 de la reconciliación. Si nos reconciliamos, la ofensa no vuelve a suceder. Entonces, si usted se reconcilia, es un mito muy frecuente. Pero ¿por qué si ya hemos pasado por esto y ya nos reconciliamos, por qué volvemos a repetir lo mismo? Porque si no hacemos un proceso de reconciliación adecuado, repetimos el patrón. Repetimos el patrón, o sea que quien vaya a decidir reconciliarse tenga en cuenta que
puede volver a pasar. Absolutamente, si no se hace el proceso de manera adecuada. Y el proceso se lo vamos a contar aquí en Mentes Prácticas. Ahora sí, qué pena, conté mal. Ahora vamos con el mito número 4. Muy bien, la reconciliación es un proceso que se da solo con otro. ¿Esto qué quiere decir? Entonces yo solo me reconcilio con mi pareja, pero nunca pensamos que los seres humanos tenemos que reconciliarnos en primer lugar con nosotros mismos. Uno a veces se da la espalda con mucha facilidad, decidí algo que no iba con mis principios. Irrumpí mis propios límites y nos la pasamos diciendo que la reconciliación es siempre la reparación de relaciones interpersonales fuera de mí. No, uno a veces se tiene que reconciliar con uno mismo. Yo perdono por mi bienestar, pero bueno, ¿y cómo voy a reparar mi vínculo conmigo? ¿Cómo voy a volver a confiar en mí, a darme el valor que me merezco? Entonces, quitemos el mito de que la reconciliación es para afuera. No, también puede ser conmigo mismo. Perfecto, están escuchando Mentes Prácticas, aprendiendo a pensar. Hoy el tema que nos atañe se llama reconciliación. En esta primera parte les traemos los mitos, lo que no es reconciliación, y ya vamos para el número 5. 5. Cuando te reconcilias, debes dejar de sentir dolor por la ofensa, como si fuese un automático. Ya sabemos que el tramitar la ofensa implica perdonar. Y cuando yo perdono, renuncio al derecho de tener la razón. Pero el hecho de que yo vaya a reconciliarme no quiere decir que se vaya a pasar la emoción, ni mucho menos, pero tampoco quiere decir que me va a quedar dando vueltas en la ofensa. Es un mito. Ok, o sea, si estamos en ese proceso, yo debo entender que esa persona en cualquier momento, el amarguito que hablamos le puede salir, o sea, puede volver a sentir como esa sensación incómoda de la ofensa. Ahorita vamos a ver en el trámite de esa reconciliación. Eso, ahorita vamos a ver que en la reconciliación, por ser un proceso, no es un proceso lineal, o sea, no se da paso a paso. 1, 2, 3. No. Podemos ir del 1 al 2, del 2 al 1, del 1 al 3. Estar en el 6 y me vuelvo al 2. Sí, listo, y hace perfecto. parte de la responsabilidad. Y no es que ella esté loca, no. Puede pasar. Puede pasar, ni él ni ella, porque ambos pueden estar en ese proceso de reconciliación. Muy bien, Mentes Prácticas, aprendiendo a pensar. Vamos para el mito número 6. Ojo que este es muy común. Ya lo dijimos desde la semana anterior y tienden a confundirse fácilmente. Recordémoslo entonces. Reconciliación no es lo mismo que perdón. No es lo mismo. No. Porque a usted, lo pueden perdonar, mas no hay lugar a la reconciliación. Aclaremos eso un poquito. Para los oyentes que son nuevos o nuestros seguidores, dejemos esos términos claros. El perdón es contigo mismo, no es algo que le das al otro. Eres tú que por tu bienestar decides sanar esa ofensa y salirte de la trampa de la ofensa que te lleva a la amargura, ¿cierto? Es muy individual. Muy individual. Exactamente. Sí. No necesariamente implica la reparación del vínculo, porque entonces hay gente que dice, que ya también los hablamos en los mitos del perdón, que como me perdonaste, ¿por qué no volvemos? Ok. No implica, el perdón no implica volver. La reconciliación, si usted quiere reconciliar, implica reparar, reconstruir el vínculo. Vamos a ver con esta ayuda didáctica a ver si nos sirve. A ver. Para reconciliar, tengo que perdonar. Muy bien. Pero para perdonar no necesito reconciliar. Excelente estuvo ¿No el sirve? ejemplo. Así es. Perfecto. Entonces, tal cual. ¿Vas a reconciliar? Listo. Primero tienes que haber perdonado. Así es. Pero puedo perdonar y no necesariamente reconciliarme. Correcto. Listo. Muy bien. Estamos muy bien. Muy bien. Número 7. Cuando decido reconciliarme con quien me ofendió, es esa persona quien debe reparar el daño y reconstruir la confianza. Es un mito. Puede que haya una persona que haya ejercido la ofensa, ¿cierto? Fue la persona responsable de ejercer la ofensa, pero en la reconciliación esa persona no es la responsable o el responsable al 100% de reconstruir. Se la pongo en términos paisas. Muy bien. Y pasa todos los días. Ah, claro, pero como usted fue el que la termina en go, ¿cierto? Que usted fue el que la embarró, ¿cierto? Usted fue el que la embarró, entonces usted es el que asume toda la carga de la reparación. En absoluto. No es así. No es así. Ojo, la pues. reconciliación es un acuerdo de ambas partes o las partes involucradas. Trabaja el que ofendió y el que resultó ofendido. Absolutamente. Trabajamos los dos. Y si no es así, no estamos hablando de reconciliación. Ok. Bueno, estamos hablando de rencor camuflado en convivencia. O una venganza. Muy bien. Mentes Prácticas, aprendiendo a pensar. Mire que esto pareciese que ya todo el mundo lo tuviera claro, pero si no lo traemos a colación y lo exponemos punto por punto, no vamos a generar esa claridad para identificar algo que se confunde
casi que con palabras, el perdón y la reconciliación. ¿Listo? Hoy hablamos de la reconciliación. Mito número 8. La reconciliación es un medio para recordarle al otro todo lo que dolió esa ofensa. Entonces resulta que me quedo, decido que voy a reparar, supuestamente voy a reconciliarme, pero lo entiendo como un medio para decirle al otro, claro, tú me ofendiste, y como si el sanar esa herida consistiera en decirle al otro todo el tiempo qué fue lo que sucedió, cómo toma lugar en ti, qué significado tiene, como si esa fuese la vía para reparar y reconstruir un vínculo. No es por ahí la reconciliación. Perfecto, son los mitos de la reconciliación. Vamos al número 10, donde dice, reconciliarse es volver. No. Tampoco. Tampoco. O sea que me pueden perdonar. Podemos estar en el proceso de reconciliación, pero puede que no termine en un volver a establecer el vínculo. Muy bien. Los seres humanos tenemos ciertas tendencias, y entre esas tendencias está que queremos tomar decisiones sí y solo sí. Sabemos si va a salir bien o no, y nunca lo sabemos. Nunca sabemos si va a funcionar, si vamos a cumplir el objetivo, si es posible o no es posible. Las decisiones se toman con la información que tenemos a disposición. Listo. Y cuando usted decide reconciliarse con una persona, nadie te garantiza al 100% que esa reconstrucción va a ser 100% gratificante o posible. O sea, los cachos. Eso. Le pusieron los cachos. Ese es el ejemplo perfecto. Listo. De ahí entonces ella me perdona Sí. que no es lo mismo que reconciliar. Y ella me dice, vamos a emprender el camino de la reconciliación. Yo no voy a asumir ya que entonces, porque estamos en el camino de la reconciliación, uno dice, esa ya volvió, esa ya, eso en mesecito se cuadra. No. Si vamos a hacer un proceso sano, un proceso muy coherente y muy claro, puede que sí, puede que no. Perfecto. Sí. Ese es el mito el número 10, y cerramos con el número 11 y así terminamos el capítulo de los mitos de la reconciliación. Muy bien, reconciliarse es un camino para mitigar la culpa. Entonces, resulta que cometí un error, pero para eliminar mi culpa le digo al otro, venga, reparemos. Pero no sé qué es reparar, no sé qué implica reparar, pero lo veo como una manera de mitigar, eliminar esa culpa que me genera la acción que cometí en ofensa hacia un otro. La reconciliación no mitiga la culpa, la trabaja y la pone al servicio de la sanación y la reparación, mas no es el fin eliminar la culpa. Y sería muy tormentoso y uno, me imagino, iniciar un proceso de reconciliación pensando en que eso me va a quitar la culpa. No sucede. Porque es que el proceso no es para eso. No, es para reparar, sanar, y la culpa es antagonista de la sanación. Hay muchachos y la hemos embarrado por no tener esos conceptos claros, pero bueno, ahí llegamos con mentes prácticas, aprendiendo a pensar para que juntos pues identifiquemos todos estos elementos que hoy conciernen a la reconciliación y que obviamente nos permitirán actuar con mayor asertividad al momento de emprender un proceso de la reconciliación. Están escuchando Mentes Prácticas. Vamos al acápite número 2. Muy bien. Donde ya dijimos los mitos en el número 1 y en esta segunda parte hablaremos sobre los conceptos de la reconciliación. Excelente. Esto nos va a ayudar a ubicarnos frente al proceso de reconciliación. Primer concepto, proceso. Vamos a volver a explicar qué es un proceso. Un proceso empieza por una decisión que no tiene efecto inmediato, tampoco es lineal y tiene fases, ¿cierto? Entonces la gente dice, no, como ya me voy a reconciliar, entonces ya de hoy a mañana todo tiene que estar listo. No, es un proceso, tú decides iniciar el proceso, va a tomar un tiempo que, como ya dijimos, podemos ir de la fase 1 a la 6, de la 6 a la 2 y así, no es lineal, pero garantiza la sanación paulatina de esa herida dada por la ofensa. Perfecto, ese es el primer ítem de la reconciliación. Yo quiero que no se les olvide que cuando hablamos de reconciliación es porque ya dimos trámite al perdón. Muy bien. ¿Cierto? Sí. Mal haríamos estar emprendiendo un proceso de reconciliación si antes no se ha tramitado el perdón. Y si usted quiere conocer, carajo, ¿y cómo hago con el perdón? Pues lo invito a que vaya a nuestro canal de YouTube, Mentes Prácticas, y ahí está el perdón. La semana anterior tuvimos obviamente todo el despliegue conceptual de ese concepto que fue la antesala
obviamente el requisito para poder pasar a la reconciliación. Por eso es que hoy estamos hablando de la reconciliación, porque ya tramitamos el perdón. Claro, ese es el orden. Ok, muy bien. Concepto de la reconciliación. Número 2. Coequipo. Coequipo. Este término, ¿por qué lo hablamos en la reconciliación? Porque mire, usted está en una relación de pareja, por ejemplo. Entonces, usted ve a su pareja al momento de la ofensa como el enemigo. Y si usted decide reconciliarse con el otro, tiene que sacarlo del lugar de enemigo y ponerlo como coequipero. Porque ¿qué vamos a salvar? ¿Qué vamos a sanar? La relación. No es que tú me vas a restaurar a mí, no, eso yo ya lo hice en el perdón. Yo ya me restauré, yo ya me hice cargo de mi herida en mí. Pero ahora con las reconciliaciones, sanemos, reconstruyamos en nuestra propia relación. El otro se vuelve tu coequipero, porque si la relación es de dos, necesitaremos el 50-50 de cada uno para poder llegar al culmen de la reconciliación. Y hablando de ese coequipero, y donde muy fácil, después de la ofensa le va con un enemigo, remítase muchas veces usted cómo trata al otro ante la ofensa. Claro. ¿Ya? A mí eso me parece increíble, que somos pareja, nos hemos dado pico, nos queremos, vos, yo te quiero mucho, y pasa cualquier situación de ofensa. He escuchado hasta esto. Maldito te odio. ¿Ya? O sea, obviamente está invadida por el amargo de la ofensa. La ira. Pero mire, ahí es donde usted dice, claro, automáticamente la percepción frente al otro cambia, ya es de ataque. Ese es mi enemigo. Claro. Y si voy a iniciar el proceso de la reconciliación, tengo que bajarle la marea y dejar de verlo así, porque si no, ¿qué proceso voy a tener yo de reconciliarme con un enemigo? Recordemos que la reconciliación no es que el otro venga y me sane o me haga a mí, no, eso es perdón, en el perdón es contigo, donde te vas a reconciliar contigo mismo primero, vas a hacer ese proceso de perdón, de sanación contigo. Después, cuando ya hayas ubicado tu emoción, que ¿te acuerdas una vez que estábamos hablando de que la comunicación asertiva tiene un paso que se llama tiempo fuera? Sí, claro. Decíamos en la emoción, tiempo fuera. Cuando la emoción es negativa, cuando no es de bienestar, cuando te saca de cabal, ojo, tiempo fuera. Para evitar esos comentarios. Claro. Y cuando estamos hablando de perdón, reconciliación, el perdón cumple la función de tiempo fuera. El perdón es contigo, el perdón es donde tú aterrizas la emoción, sacas al otro en un proceso, no es inmediato, de ese lugar de enemigo, y si decides reconciliarte, pues vas a llegar con una visión muchísimo más aterrizada de lo que pasó y de lo que quieres que suceda. Pero si tú llegas sin un proceso previo de perdón, vamos a empezar al revés, esto no nos va a funcionar y vamos a esperar a que el otro repare lo que es solo tu responsabilidad de reparar. Ah, es que el otro fue el que me ofendió, sí, pero la herida, ¿quién la está cargando? Tú. ¿Quién debe sanarse? Tú. Perfecto, es Mentes Prácticas aprendiendo a pensar. Recuerden, en la primera parte hablamos de los mitos. Ahora los estamos acercando a unos conceptos que nos delimitan el concepto de reconciliación. Sonó redundante, sí, excusas. Vamos al número 3, ya hablamos del proceso, ya dijimos que la reconciliación también es un coequipo, sí. Y ahora vamos a la número 3, donde usted expone que en esa reconciliación debe de haber coherencia. Es la más esencial, este concepto es el más importante dentro de la reconciliación. ¿Por qué? Porque si en el perdón yo me sano a mí mismo, hago el proceso por mí y por mi bienestar, en la reconciliación ya estamos hablando de lo que queda pendiente frente a una relación, que por lo general es la confianza. No porque todo tenga que ser infidelidad, pero una mala palabra, una mala expresión, un mal gesto lleva a desconfiar del afecto y los límites de la relación misma. Entonces, ¿por qué coherencia? Porque como voy a tener que empezar a sanar y vamos en equipo a empezar a restaurar el daño, voy a tener que ser muy equilibrado entre lo que pienso, digo y hago. Y de esa manera le voy a dar sustento nuevamente a la confianza, que es el reto más grande de la reconciliación. Entonces, coherencia, concepto clave y principal de la reconciliación. Ok, tengo que estar clarito. Muy claro. ¿Cierto? Tengo que estar clarito ante el perdón y clarito también si quiero o no hacer ese proceso, pero de manera responsable conmigo, porque pues tampoco me puedo llegar a meter en una reconciliación que yo no quiero. ¿En qué va a terminar eso? Nada. No sabemos lo que implica la reconciliación, de hecho se vuelve muy cotidiano, uno escucha mucho eso. No, es que peleamos ayer y ya hoy ya estamos muy bien. ¿Dónde quedó el proceso? Hay cosas que uno sí puede tramitar con mayor rapidez, ¿cierto? Pero ¿por qué hemos dejado de lado la importancia de hacernos cargo de lo nuestro para después hacernos cargo de la decisión de estar en una relación? O cuando no hay un compromiso con ese proceso de reconciliación. ¿Y cómo van? Ahí,
lo vamos intentando de nuevo. No, si usted no está convencida, si usted no está convencido de ese proceso de reconciliación, a eso hay que ponerle ganas. Claro. Y es en coequipo, no es usted solo. Si no son los dos, entonces no es reconciliación. Perfecto. Y cerramos estos conceptos que nos acercan a la reconciliación con el número 4. Y habla usted en el 4 de acuerdo. Muy bien. El concepto acuerdo habla de la construcción de dos o más partes en las que existen límites y un 50-50 de trabajo. Entonces, cuando yo vengo y le digo al otro, quiero reconciliarme, pues el otro también tendrá que poner de su parte, decir si quiere o si no quiere, y si deciden ambos que se van a emprender este camino de reconciliación, pues aquí nos vamos a 50-50. Sí. Y eso es un acuerdo, nos vamos a 50-50. Tú das, pero yo también doy. Tú renuncias, pero yo también renuncio. Porque el proceso de reconciliación, como estamos recuperando confianza, nos vamos a encontrar frecuentemente frente a la renuncia. La renuncia a tener la razón, la renuncia a volver al pasado, la renuncia a señalar al otro, la renuncia a querer enjuiciar las acciones del otro. Entonces, por eso hagamos acuerdos previos que nos ayuden a saber, listo, cuál va a ser el límite en el que vamos a reconstruir esta confianza. Y resulta siendo pilar esencial de la reconciliación. Me gusta eso del 50-50. Claro. Sobre todo porque, claro, quien hizo la ofensa o quien cometió el agravio, pues claro, va con toda la intención de, venga, yo pongo mis 50. Pero usted lo decía ahorita, quien fue ofendido se relaja. No, es que es responsabilidad del otro. No, usted también tiene que ponerse la camiseta si realmente lo que se está buscando en ese recomponer es obviamente un trabajo en equipo. ¿Ya? Absolutamente. Ojo con ese 50-50 al momento de este cuarto ítem, el acuerdo, al momento de emprender un camino de reconciliación. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Muy claros. Mentes Prácticas Aprendiendo a Pensar. Ya saben, nuestras cuentas de Facebook e Instagram están disponibles. @Mentes Prácticas, ¿correcto? Y obviamente también nuestro canal de YouTube. Vamos a una pequeña pausa, cortica, muy cortica, y vendremos entonces a hablar de las verdades de la reconciliación. Y lo más importante, la psicóloga Susana Calle nos va a compartir esas fases que tiene la reconciliación, que si estuvieron muy atentos a esta primera parte, recuerden que esas fases no son lineales, no es 1, 2, 3, 4, pero son fases que usted tiene que identificar al momento de intentar la reconciliación. Esto es Mentes Prácticas Aprendiendo a Pensar. Muy bien, ¿te gustaría tener todo el acompañamiento profesional de Mentes Prácticas en un proceso de crecimiento personal que todos necesitamos? ¿Te sirve a ti, a tu familia, a tus amigos? Adelante, contáctanos al 301-604-2880. Esa es la línea de Mentes Prácticas, se las voy a recordar, 301-604-2880. La línea telefónica de Mentes Prácticas Aprendiendo a Pensar. Allí tenemos un equipo de profesionales en el área de la psicología para emprender el camino en muchas áreas del crecimiento del ser humano. Mentes Prácticas Aprendiendo a Pensar. ¿Quieres tener una mente práctica? Síguenos en Facebook e Instagram como Mentes Prácticas. Mentes Prácticas. Muy bien, estamos de vuelta, se llama Mentes Prácticas Aprendiendo a Pensar. Hoy hablando de un tema muy bacano, me encanta la reconciliación porque lima asperezas, sana corazones, ¿cierto? Protege las relaciones de pareja. Bueno, eso tiene un sinnúmero de ventajas que cada quien pues también irá coligiendo a medida que el aprendizaje se le vaya haciendo más fácil con nuestro tema del día de hoy. Nos encontramos con Susana Calle, psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hablamos de los mitos y de unos conceptos que nos acercan al tema reconciliación. Pero ya viene esta tercera parte que hablan verdades de la reconciliación, y muy atentos porque luego de estas verdades tendremos las fases que debemos tener en cuenta a la hora de emprender la reconciliación. Verdad número 1, Susana. Muy bien, la reconciliación es un acuerdo dado por las partes de un equipo relacional. Y ese acuerdo tiene que ver con salvar, restaurar, sanar una relación. Ojo, la reconciliación no es que te voy a sanar a ti, que voy a sanar ese daño que te hice. No,
La reconciliación es, venga los dos o los tres, porque en familia también nos reconciliamos, O, en grupos. o la laboral también se puede, Laboralmente ¿cierto? también nos Sí, reconciliamos, claro. absolutamente. Entonces, cuando yo cojo las partes involucradas, formo un equipo y en equipo todos vamos a venir a poner nuestro 50%. Pues si somos dos, si somos un equipo, cada quien pondrá de sí mismo para sanar, para reconciliarnos frente a una ofensa. Perfecto, me encanta porque de eso van quedando preceptos también muy marcados. Y uno que yo puedo extraer de todo lo que usted nos ha contado hasta el momento es, si no hay esa sumatoria de voluntades, si no hay un querer de las partes, reconciliación no se va a dar. No se va a dar. En absoluto. Necesitamos que todos estemos mínimo de acuerdo en emprender el proceso. Absolutamente. ¿Ya? Amigo, si usted cometió la ofensa, ya lo perdonaron, pero ella insistentemente le dice, no quiero reconciliar, hermano, no insista, porque es que ahí no va a darse los puntos que necesitamos para una sana reconciliación. Absolutamente, tiene que ser 50-50 en las relaciones de pareja, eso tiene que quedar muy claro, y si no es así, pues no entremos a generar discordias, ni tampoco infidelidad, porque es que recordemos que la palabra infidelidad no solo va dirigida a el vínculo sexual o afectivo con otras personas, sino cuando rompemos los límites, dentro de la relación de pareja. Perfecto, entonces ahí está la verdad número 1. Es un trabajo en equipo. Muy bien. Y todos aportamos. ¿Listo? Muy bien. Ahí estamos. Verdad número 2 de la reconciliación. La reconciliación parte del reconocimiento de que hubo una ofensa, sin embargo, no quiere decir que sea el proceso por el cual vamos a sanar individualmente la ofensa. No. En el perdón es el proceso por el cual sanamos la ofensa, cada uno en su individualidad. Pero cuando ya lo he hecho, ahora sí, hablemos de reconciliación. Sí. Primero el perdón, luego reconciliación. Muy bien. Y en la verdad número 3, ¿qué tenemos? Aunque el otro haya sido quien cometa la ofensa, el proceso de reconciliación se da sí y solo si todas las partes involucradas dan de su parte. El objetivo pasa a ser individual y llega a ser colectivo. ¿Listo? ¿Por qué lo volvemos a traer a colación? Porque es difícil renunciar a tener la razón, lo hablábamos en el perdón, el daño va a quedar, tenemos que reconocer que el daño hace parte de la naturaleza humana, reconocer que hay tristeza, que hay decepción, que hay impotencia, es sano, pero no, en el proceso de reconciliación seguimos perdonando. Lo dijimos el programa pasado, el perdón es un proceso de todos los días. El hecho de que nos vayamos a reconciliar no quiere decir que ya perdoné, no, voy perdonando a medida que puedo decidir reconciliarme también. Y esa es una de las grandes diferencias que tenemos que tener en cuenta a la hora de diferenciar el perdón de la reconciliación. Así es. Ahí está el elemento clave, ¿cierto? Mientras ese trabajo que yo realizo en el perdón es individual, es particular, es conmigo, es conmigo, el trabajo en la reconciliación si viene a ser compartido, colectivo. He ahí la gran diferencia entre perdón y reconciliación. Ahí está, se lo dijo muy claro. Ahí estamos claritos para que ya no volvamos a confundir esos términos y nos refiramos adecuadamente al proceso de nuestra vida donde nos encontremos. Una cosa es perdonar, otra cosa muy distinta es reconciliar. En la número 4... hay una regla que la hablamos en el perdón y que también se cumple en la reconciliación, y es que la emoción no es una excusa para decir no me reconcilio. Tengo mucha rabia, entonces no me reconcilio. O tengo mucha rabia y por eso no perdono. No, la emoción es una alerta que nos habla de que hay que tramitar algo, hay que darle lugar a algo, que pues en cada caso será diferente y cada quien tendrá que hacerse cargo de escuchar la emoción, sus ritmos y sus propósitos, pero la emoción no es obstáculo para tomar la decisión. Ojo, aquí también quiero ser clara en algo. Si la emoción está empezando apenas, si usted está en caliente emocionalmente, quiere decir que la emoción está fuertesísima, ahí no decidimos nada, ahí tramitamos la emoción, hace parte del proceso del perdón, pero por eso es que tiene que empezar por el perdón, porque en el perdón la emoción pasa de ser un enemigo a la decisión, porque usted la va a empezar a tramitar, a sanar para usted, para su bienestar, y después, cuando usted ya lleva varios tiempo en perdón, pues logra ver con claridad los puntos de la reconciliación, pero porque la emoción ya tuvo lugar. Y miremos que esto también nos permite tener bastante inteligencia y mucha asertividad al momento de proponer ese inicio de la reconciliación.
Porque si usted lo acaba de decir, la emoción está en caliente. Mejor dicho, eso está, pero vea, echando humo. ¿Qué va a proponer? ¿Qué va a proponer usted? Empecemos una reconciliación. No. Primero tiene que dejar de que esa persona tramite esa emoción. Claro. ¿Cierto? Le haga el tránsito a esa emoción y a eso también nos dice, bueno, esta persona está clara o no está clara. Porque si yo pido que la reconciliación se inicie, también tiene que ser en un momento adecuado. Y tengo que decirle a esa persona, iniciemos la reconciliación, primero cuando ya la vea más calmada, claro. Cuando ya vea que tramitó ese amarguito que devino obviamente de esa emoción que le genera esa sensación, ¿no? Muy bien, aquí hay una pregunta muy frecuente que se hace en consulta y es, Susana, entonces si yo estoy perdonando o la otra persona está perdonando, ¿nos tenemos que separar hasta que tengamos ganas de reconciliarnos? Qué buena hasta pregunta. Que se haya hecho el proceso de perdón y podamos volver a vernos con ganas de reconciliación. ¿Sabe qué es lo mejor de la pregunta? ¿Cuál? Que usted la hizo y usted la tiene que responder. Es muy frecuente en consulta y hace parte del temor del ser humano a que las cosas no funcionen, a que las decisiones sean difíciles de tomar. Si usted está en convivencia con la persona con quien se dio la situación de ofensa, no necesariamente hay que acudir a la separación para hacer el proceso de perdón y luego de reconciliación. Hay situaciones de situaciones y lo decimos mucho en Mentes Prácticas, no hay fórmulas mágicas ni generales para ningún caso, pero podríamos hablar de lo más frecuente, ¿sí? No, lo más frecuente no es que se tengan que separar, pero sí de marcar espacios y límites frente a la convivencia. No estamos bien, no quiere decir que porque estemos en un proceso de perdón y reconciliación tengamos que ser los amores y tengamos que compartir espacios y tiempos. No, nos regalamos límites que nos van a permitir hacer un proceso auténtico y sin afán de perdón para llegar, si vamos a llegar y si decidimos llegar a la reconciliación. Bueno, de aquí se van a venir muchas preguntas y me abrió usted obviamente la puerta para poner en contexto situaciones muy cotidianas frente a eso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la pareja que convive tiene su diferencia, la emoción está en caliente, ya lo dijo usted, pues convivimos, ¿cómo nos vamos a separar? ¿Cierto? Pero entonces también es válido que digamos, bueno, juntos pero no revueltos. Mientras que esto usted me lo va a decir si es válido o no, porque eso se presenta, claro, ¿cierto? Sí. Ahí es cuando le dicen a usted, hoy le tocó dormir en el sofá, vea, tenga la almohada. Sí, eso pasa. Frente a ese trámite correcto que buscamos darle hoy en el programa, la reconciliación, y hablando de ese punto, entonces, no decir si es válido o no, procedente o no procedente. No procedente. No procedente. Voy a dar la explicación del por qué. Es que eso es lo que queremos. Claro, claro cuando que sí. pasa la ofensa, ya sabemos y hemos dicho mucho que la emoción toma el control. Entonces, por la rabia, por la decepción y la impotencia, podemos llegar a tomar decisiones que cuando se aterriza la emoción las vamos a ver desastrosas y como las peores decisiones que hemos podido tomar. Sí. Cuando estemos con la emoción en caliente, evitemos las decisiones radicales. Sí. Pueden estar bajo el mismo techo, en diferentes camas, sí se puede. Pero es más fácil llegar a acuerdos frente a eso que después, por una emoción, resultemos separados en casas diferentes y después queramos reconciliar. Va a ser todo un proceso más complejo, ¿dictado por quién? Por la emoción. Entonces, seamos responsables, inteligentes emocionalmente y démosle lugar, cabida a unos límites nuevos que nos permitan una convivencia con la ofensa también, pero que no nos pongan de frente a decisiones de las que no vamos a hacernos cargo porque no hay quien ni quienes piensen con claridad porque la emoción está mandando en el momento. Eso también aplicaría entonces, por ejemplo, para la señora que enfurecida o el señor pasó la ofensa y empacó, yo me voy, ¡pum! Salió. También pasa, ¿sí o no? ¿Les ha tocado historias de...? Claro que eso pasa. Sale y se va, claro, ¿cierto? Sí. Y se va uno a poner la mamá 2 o 3 días, o 4, termina meses allá. Tampoco sería la forma procedente frente a la reconciliación. No podemos señalar ese tipo de reacciones, la emoción está mandando, pero lo que buscamos al renombrar tanto la emoción en esto es que en la vida cotidiana, cuando usted no esté en una ofensa o con una emoción grande en caliente, vaya desarrollando inteligencia emocional para que cuando lleguen esos momentos de ofensa usted tenga estrategias nuevas y no tenga que salir corriendo, que ojo, eso es una estrategia humana, salir corriendo, la evasión es una estrategia humana, que si usted reconoce en realidad no lo va a ayudar a solucionar el problema, lo va a sacar del conflicto,
pero que igual, después de que pase la emoción, usted va a tener que hacer algo con esa estrategia que utilizó. Entonces, evitemos los extremos para no tener que generar estrategias luego mucho más complejas que nos lleven a una reconciliación o a un perdón. Perfecto. Y se la cambio, como dirían en el fútbol, le cambio de poste. Ok. Llega el momento de la ofensa. Él o ella esperan que se calme un poco. Sí. Listo. Tienen ese acuerdo de que estamos disgustados, de que el amarguito está presente. No lo mando o no la mando a dormir a otra habitación. Y de pronto en ese compartir, sin hablar, sin haber hecho el proceso, empieza a buscarle en esa actividad sexual, ¿cierto? No. Y ella o él permiten y terminan, sí, teniendo sexo, ¿cierto? Sí. En medio de una situación que no se ha tramitado, que no se ha aclarado y donde obviamente ni siquiera se ha hablado. ¿Qué hay con eso? Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado, Sí. porque ya sabemos que lo hablamos en uno de nuestros programas. Si no lo han visto, los invitamos a que vayan. Se llama El Amor. Sí. Y cuando hablamos del amor dijimos que las relaciones de pareja están constituidas por 3 componentes esenciales: pasión, intimidad y compromiso. La pasión tiene que ver con la sexualidad, el acto sexual también. Entonces, ¿cómo es que en intimidad estamos flaqueando y venimos a buscar refugio en pasión? Si tenemos un vacío grande en otro lugar, no, lo pasional no se transmite a la intimidad. No. Eso hace parte de que el ser humano siempre busca mitigar la angustia, y nos enseñaron, y estamos hechos así. Un niño llora porque tiene hambre y el hambre le produce angustia. ¿Y qué le dan? Tetero. Lo mismo pasa cuando crecemos. Vemos una situación, un conflicto, nos produce angustia y buscamos algo placentero que mitigue la angustia. ¿Qué? Sexo. No. Volvámonos un poquito más responsables Sí. e inteligentes emocionalmente. Es que eso ha pasado, donde Absolutamente. ellas cometen, no estoy Ellas. señalando, sí, pues, oye, yo tengo que hablar de lo que a mí me ha pasado y no me pasa con ellos, me pasa con ellas. En algún momento hacen la embarradita. Pues claro, y como la mujer tiene ese poder de sensualidad, bueno, y también uno fue muy frágil también, ¿cierto? Pero llegan, sí, yo no digo que con el ánimo de solucionar, pero de pronto sí como apaciguar, o de que la energía o la comunicación se torne en otro sentido. Pero bueno, lo que queda claro después de haber expuesto el ejemplo es que no, ni me voy ni lo echo para la sala a dormir, pero tampoco le permito que vengamos a hacer de todo bajo las sábanas, porque primero hay de por medio una claridad frente a un tema que hay que solucionar. Absolutamente. Listo, ahí está, mentes prácticas aprendiendo a pensar. Ahí me encanta hacer como vea el profesor, que ponga el ejemplo que hay, es que uno que aprende. ¿Dónde íbamos, Doc? ¿Dónde íbamos acá en este tema? Vamos para el número 5. Ok, estamos hablando de verdades de la reconciliación. ¿Qué tenemos en la número 5? La reconciliación es uno de los procesos de la existencia humana que exigen mayor desarrollo de competencias y habilidades en el ser humano. Sí. Entonces, por ejemplo, entra la comunicación a ser parte esencial, y no cualquier tipo de comunicación. La comunicación asertiva. Ojo, aquí quiero ser clara. La reconciliación no es una fiesta como nos la han pintado. No es que todo va a volver a estar bien. Implica el desarrollo individual de competencias. Y desarrollar una habilidad y una competencia humana implica trabajo, dedicación, disciplina y muchísimo esfuerzo. La comunicación asertiva es clave, porque cuando yo le voy a ir a decir al otro, venga, que yo quiero reparar, yo quiero que nos reconciliemos, pues tengo que tener esta habilidad a filo para poder ser claro y coherente. Yo le puedo hacer una pregunta. Claro que Venga, sí. defíname eso, que es que eso es muy popular. ¿Cómo? Tengo una comunicación asertiva. ¿A qué se refieren de manera específica cuando aluden a ese término? La comunicación asertiva es la capacidad de hacerme cargo de mi vida emocional en primer lugar. En segundo lugar, la capacidad de decirle al otro lo que yo particularmente vi que no es verdad absoluta, y hablar desde mi emoción, que no es responsabilidad del otro. Cuando yo vengo y le digo al otro, es que usted sí es lo peor porque me hace sentir muy mal, es diferente decirle al otro, mira, para mí es muy difícil tal situación porque me siento triste, decepcionado, aislado, lo que sea.
es diferente, cambia el contexto y ayuda al otro a no sentirse ofendido y a generar estrategias y soluciones. Entonces mire todo lo que lleva implícito una comunicación asertiva, porque popularmente lo asumimos como que la comunicación asertiva es hablarle en los mejores términos al otro. Y es una partecita de la comunicación asertiva. Muy pequeña. ¿Cierto? Es una, y no quiere decir que ese sea todo el contexto de comunicación asertiva. Muy bien. ¿Ya? Tengo que tener en cuenta antes de hablarle oportunamente o de la manera adecuada al otro esos elementos que usted nos acaba de referenciar. Absolutamente. Tengo otra pregunta. Bienvenida sea. Frente a este tema de la reconciliación, Sí. ¿cierto? Desde el punto de vista de la psicología, de ese acompañamiento que usted brinda muchas veces a sus pacientes, ¿qué tan conveniente es o no dentro de este trámite de la reconciliación esos detalles? Entonces él ya, no, yo la embarré, entonces vamos a cambiarle la sala, la alcoba, ponerle eso. Cuidado, alerta, alerta. Le dañé el regalo, más. Alerta. Usted puede dar el regalo si lo quiere dar, pero después de haberse hecho cargo de la comunicación asertiva con el otro acerca de los acuerdos que vamos a tener para poder generar la reconciliación. Si usted llega con los regalos, antes de hablar usted está huyendo a la responsabilidad de hacerse cargo de su 50% ante la sanación y ante el trámite de la ofensa. Ojo, no es por ahí. No es por ahí. O sea, señor, lleve el mariachi, lleve las flores, pero no se le olvide que usted tiene que ir a hablar. Usted tiene que ir a aportar ese 50% referente al trámite que tengan que darle a la reconciliación. Muy bien. Ahí va quedando todo eso claro. Es que son situaciones que pasan en la vida, por Dios bendito. Y cerramos con el número... bueno, ¿qué nos queda del número 5? ¿Estamos bien? Bueno, entonces en el número 5 dijimos que hay varias competencias que nos van que tenemos que desarrollar para poder ejercer la reconciliación. Comunicación asertiva, en segundo lugar tenemos la introspección, que es la capacidad de trabajar en mi proceso, en mis falencias, en lo que significó esa ofensa en mí, para luego llegar al otro y decirle lo que yo sentí, lo que yo vi, sin responsabilizarlo de mi proceso. Y en tercer lugar tenemos el pensamiento consecuencial. Le hago una pausa, sobre todo en esta introspección. Sí. O sea, ojo que en la reconciliación hemos venido manifestando, es un trabajo 50-50. Todos aquí tenemos que poner esa proactividad para reparar. ¿Cierto? Usted pone, yo pongo. Pero entonces en esa introspección, dentro de ese trabajo en conjunto, van a haber momentos donde yo tengo que seguir trabajando mi parte interna, mi parte individual. Recordemos que el perdón es el proceso por medio del cual yo trabajo en mí ante esa ofensa, ¿cierto? Correcto. ¿Qué pasa? Mientras que usted se va reconciliando, usted tiene que seguir perdonando todos los días. Tengo que seguir trabajando en lo individual. Claro, exactamente. hace parte de la habilidad de la introspección. Introspección quiere decir mirar hacia adentro. Hacia adentro. Y sobre todo porque se puede dar a la par de ese camino del perdón y de intentar la reconciliación. Absolutamente. Exactamente. Por eso ese punto. Pensamiento consecuencial. ¿Qué es esa vaina? Si usted me lo pone ahí, yo me enfermé. ¿Qué es? Bueno, el pensamiento consecuencial es la capacidad de pensar en qué repercusiones o consecuencias va a traer una acción. Cuando nos vamos a reconciliar, tenemos que ser muy conscientes de cuáles acciones vamos a tener y qué resultados pueden tener posibles, porque no sabemos a ciencia cierta cuáles van a ser los resultados, pero sí tener un mapeo de cuáles van a ser las consecuencias de mis acciones. ¿Para qué? Para desarrollar algo que hemos llamado coherencia, que es esencial al momento de reconciliarme con un otro y reconciliar nuestra relación. Entonces, pienso mis estrategias, mis posibilidades, yo que pude, ojo, voy a ser clara acá, pero quiero que lo sepan. Cuando hay una ofensa, siempre hay dos o más involucrados. Siempre. No, es que yo no fui el que ofendí. No, pero al momento de la ofensa, ¿cuál fue tu aporte? ¿Tú solucionaste o tú te quedaste sin hacer nada? ¿Tú esperaste a que el otro decidiera por ti? Siempre tomamos una posición y es importante tenerla clara porque el momento de la reconciliación tenemos que pensar en qué le voy a decir al otro y qué consecuencias va a tener eso que le voy a decir al otro. ¿Para qué? Para sanar mi posición anterior cuando se estaba cometiendo la ofensa. Perfecto, están escuchando Mentes Prácticas, aprendiendo a pensar. Nosotros en este momento les estamos compartiendo a todos ustedes las verdades acerca de la reconciliación.
un tema dispendioso, pero recuerdo que ahí queda obviamente nuestro material en nuestras redes sociales para que lo revisen cuando bien consideren. En este momento hablamos del número 6. ¿Cómo saber si es posible reparar un daño o no? Muy bien. Eso es muy Eso teso. se pregunta mucho, como, ¿cómo sé si me lanzo a este camino? ¿Cómo sé si va a ser positivo o no? El ser humano toma decisiones y es importante tener en cuenta la toma de decisiones, pero nunca tenemos el 100% de la información para tomar una decisión. ¿Qué tenemos? Con lo que en ese momento contemos. Si contamos con la disposición del otro, eso nos va a ayudar a tomar la decisión, de si reconciliarnos o no. Pero si usted lo está pensando por usted antes que por el otro, no es momento de lanzarte a tomar esa decisión. Dale tiempo a la emoción de que se desarrolle, dale tiempo en ti a esa emoción de que tome un lugar y te hable de su propósito, para después entrar a decidir si te quieres reconciliar o no. Pero eso primero toma lugar en ti para luego llevarlo al otro. Ok, o sea que lo que le entiendo en este punto, en este ítem, cómo saber si el daño es reparable o no, espero que el otro se calme, ¿cierto? Muy bien. Que el otro se equilibre, que la emoción baje, ojalá que el amarguito se haya ido un poquito y empiezo como a tantear, es como se diría popularmente, ¿o no es así? No, ahorita vamos a hablar rápidamente acerca de las fases del perdón, en el que vamos a ver que no es tantear. No es porque voy a ver si yo, en mi individualidad, he decidido que quiero reconciliarme, tengo que hacer un proceso de claridad para llegar a donde el otro y no tantear, decirle, mire, yo me quiero reconciliar y mi estrategia es esta. Sí, pero ahí también no sabemos qué postura vaya a tomar el otro, ¿no? No, y la tenemos que escuchar, pero si usted llega a tantear sin estrategias, entonces vamos a resultar con una comunicación o pasiva o agresiva. Entonces no corramos ese riesgo que nos podemos tirar fácilmente en el proceso. Por eso, pero entonces, ¿cómo voy a tener yo claro si ese daño es posible repararlo o no? ¿Cuándo? Es cuando yo estoy obviamente tomando la decisión de que de que lo puedo reparar, o también tengo que tener en cuenta la postura del otro de que me diga sí o no. Hemos dicho que la reconciliación es un 50-50 de las partes involucradas. Entonces, encárguese de su 50 como si fuera un 100. Listo. Y después evalúe el del otro. Listo, entendí. Perfecto. Ya le entendí ese Muy bien. tema. Y finalizamos con el número 7. Para ir a las fases de la reconciliación, nos cogió el día. Ya hemos dicho, la reconciliación no es lineal, y eso lo vamos a ver en las fases de la reconciliación. ¿Por qué? La reconciliación tiene 5 fases. Y en esas 5 fases, 6 fases, y en esas 6 fases se puede mover en cualquier momento de una fase a otra y no implica retroceso. No quiere decir que porque pasé de la 6 a la 2 ya se fue todo al piso, no. Habla también de un proceso de sanación. Cuando estoy empezando a sanar, a veces hay que hacer un par en el camino, evaluar, devolverme, sentir ese amarguito de nuevo para retomar con fuerza el camino. Listo, entonces vamos a empezar el proceso de la reconciliación. En primer lugar, el perdón. Ya lo hemos dicho mucho, primero con usted y luego con el otro. Ok, si no hay perdón, si yo no he tramitado ese perdón, ¿ni para qué empiezo la reconciliación? No la empiece. ¿Cierto? No la empiece. Bobada. Sí. Y si usted siente que la emoción todavía está muy activa, no se lance al camino de la reconstrucción. Un ítem para que le demos señales claras a nuestros oyentes. ¿Cuándo siento que el perdón se está dando de una manera? Bueno, los pasos ya lo tienen ahí en los capítulos, pero ¿cómo voy a sentir que obviamente ya estoy como preparado para ir a la reconciliación? Cuando repaso la ofensa y me salgo del ciclo de la ofensa, de ese ciclo que me saca de mi propio bienestar, y soy capaz de identificar que me está sacando de mi bienestar y tengo una estrategia para volver a mi propia felicidad, a mi propia paz interior. Podría decirse también en eso que usted nos acaba de compartir, es como cuando reviso el capítulo y ya no me duele tanto como antes. Muy bien, muy bien. Eso La es. emoción puede estar presente, pero no con la misma intensidad. Correcto, o sea, correcto. Entonces, si usted ya siente que está dándole buen trámite al perdón, reitero, es individual el perdón, pues ahí es el primer elemento que tengo que revisar para decir, listo, venga pues que le vamos a apostar a la reconciliación. Paso número 2. La evaluación de la reconstrucción. Entonces, cuando yo ya he venido en un proceso de perdón y digo, quiero reconstruir, quiero reconciliarme con el otro, tengo que hacer una evaluación de los hechos. ¿Qué pasó para mí? ¿Qué sentí? ¿Qué pensé? Y hay una pregunta estrella acá y es, ¿cuál es mi reto dentro de esta reconstrucción? ¿Y cuál es mi estrategia? ¿Qué le voy a decir al otro? ¿Que por qué vamos a reconstruir y cómo vamos a reconstruir? Entonces, cuando ya he evaluado todos estos ítems y me he hecho muchas preguntas al respecto, paso a la comunicación con el otro. Perfecto, entonces revisemos este paso número 2. Mira que aquí nos acomodamos. Entonces, ya perdoné,
Sí. Estoy trabajando, mapeo la ofensa. ¿Qué pasó? O sea, vuelvo a revisar como todo lo sucedido. Muy bien. ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, ¿qué fue lo que obviamente nos afectó? ¿Y cuál es la pregunta estrella? ¿Cuál es mi reto dentro de esta construcción? Muy bien, esa es. ¿Cómo así que cuál es mi reto? Muchas veces sabemos que si usted fue el ofendido, si usted sintió que esa ofensa fue directamente para usted, entonces el reto va a ser reconstruir la confianza y la imagen del otro. Pero si usted fue quien realizó la ofensa, el reto va a ser cómo voy a ser coherente entre mis actos, mis palabras y mis pensamientos para poder aportar mi 50% a la reconstrucción. O sea que el reto lo determinará también en cierta medida la postura que usted tenga dentro de esa reconciliación. Absolutamente. Exactamente. No es lo mismo ser el ofendido, ¿sí o no? Claro, no. Que quien ofendió. Absolutamente. Exactamente. Ahora sí, comunicaciones con las partes. Cuando ya tengo mis puntos claros, sé que quiero hablar, qué fue lo que pasó, cómo pasó, vengo asertivamente desde lo que yo vi, le cuento al otro, mira, para mí pasó esto y esto y esto, en este tiempo he pensado esto y esto y esto. Y mi estrategia para que reconstruyamos nuestra relación es esta. Ojo. Llevo una propuesta. Muy bien, llevo una propuesta. Pero en la comunicación asertiva tengo que tener disposición absoluta a escuchar la versión del otro. Porque el otro puede venir y decir, yo no estoy listo para hablar, y eso también tendremos que respetarlo y apoyarlo en su momento. O también puede tener una idea muy diferente a la que tú tienes, y tendremos que encontrar puntos medios para trabajar en la reconciliación. O sea que en ese punto número 3, como paso de la comunicación de las partes, puede que en una primera sentadita no encontremos esos acuerdos. No, pero recordemos... pero si queremos trabajar, vamos, tomamos la pausa y volvemos a plantear. Excelente, recordemos que no es lineal, es un proceso. Es un proceso. Después de que yo haya tenido esa comunicación, manejo expectativas. ¿Qué es esto? Esto es muy importante porque cuando usted se está reconciliando, usted espera que ya todo esté perfecto. Hay que manejar las expectativas. No quiere decir que ya esto se pasó, que ya la infidelidad dejó de ser infidelidad. No, pasó la infidelidad. Tenemos que hacer una reconstrucción. Entonces, el que cometió la ofensa deberá entender que quien la recibe va a tener preguntas, va a desconfiar de vez en cuando, va a sentirse herido de vez en cuando. Ah, no. Muy bien, pero también el que recibe la ofensa va a tener que prepararse y abrir sus fronteras para estar atento a la libertad del otro, porque si coartamos la libertad del otro, no vamos a poder evaluar qué tan coherente está siendo. Entonces, cuando la reconstrucción empieza a ser un... ¿Y dónde está? ¿Y a qué hora llega? Y entonces, en la casa a tal hora, pues no le estás permitiendo al otro demostrarte cuál es su responsabilidad frente a la decisión de reparar. Perfecto, entonces manejé las expectativas. En ese ítem también podría decir qué espera el uno y el otro después de lo sucedido. Eso tiene que entrar en la parte de la comunicación asertiva. Mira, yo espero que en esta semana logremos estos y estos objetivos en la reparación y que el otro también ponga de su parte, y así a corto, mediano y largo plazo. Perfecto, y después de esos acuerdos, manejo de prejuicios. ¿Qué es esto? Usted a veces no ha escuchado que las expresiones son, él es un infiel, ella es una mal genio. Clasificamos al otro por el nombre de la ofensa. Sí. El otro no es la ofensa, el otro cometió una acción de ofensa. Pero si no lo sacamos en su totalidad de la ofensa, va a ser muy difícil entrar a reparar, porque no vas a ver esperanza, no vas a ver luz más allá del proceso difícil que es sanar una ofensa. Perfecto, y para finalizar el capítulo de hoy y los 6 pasos de la reconciliación, recuerden que este capítulo va a quedar en nuestro podcast, lo van a encontrar en YouTube. Hablamos de constancia, que es el último paso. La constancia es la que nos va a sostener el proceso, que no es lineal. Entonces pasamos de estar manejando los prejuicios a comunicarnos de manera agresiva. Hace parte, nos devolvimos al punto 2, sí, pero lo tenemos que volver a hacer. O todo va muy bien, pero nos tuvimos que devolver a revisar cuáles son los acuerdos de esta reconstrucción porque no nos estamos entendiendo. Perfecto. Hoy sentí una rabiecita, perdón otra vez. Nada de reconciliación. Recordemos que lo individual entra en el perdón y la reconciliación es en pareja. ¿Para qué? Para sanar la relación, no la persona. Perfecto. Entonces, en la constancia, si partimos de ahí, vamos a tener gasolina para el camino que no es lineal, que es agotador, es difícil, pero que nos va a ayudar, si lo hacemos de manera responsable,
a sanar la herida de la ofensa. Perfecto, muy bien. Estamos entrando a la parte final de Mentes Prácticas. Ahí estamos, compartiéndoles hoy el tema de la reconciliación, ¿cierto? A todos ustedes, muchísimas gracias. Susana Calle, psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, agradecerle su tiempo, su conocimiento y que gracias que haga parte de Mentes Prácticas. Gracias a ustedes, aprendimos muchísimo hoy. Seguiremos aprendiendo juntos como nos encanta en Mentes Prácticas. Yo soy Juan Gui Román. Señoras y señores, esto se llama Mentes Prácticas. En este encuentro semanal siempre tendrás contenido que aporta a tu crecimiento personal. Recuerda, somos Mentes Prácticas y en redes sociales seguimos aprendiendo a pensar. Búscanos en Facebook e Instagram como @Mentes Prácticas y tenemos una nueva cita el próximo sábado a las 11 de la mañana en los 790 de Múnera Eastman Radio.